¿Qué le pasó al Papa Francisco esta vez? El Papa Francisco dice que no entiende por qué Dios dejó crucificar a su hijo. ¿Por qué hizo Dios huracanes y lluvia fuerte si Dios nos ama a todos? Vos sabés, querido, que hay preguntas que no tienen respuesta. El Papa Francisco está hablando de preguntas que no tienen respuesta. Que ni el más inteligente, ni el filósofo más inteligente, ni el teólogo más inteligente puede responder. Preguntas que ni siquiera el teólogo más preparado puede responder. ¿Y cuál es esa pregunta? Cuando a mí me hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabés por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar, ¿por qué Dios dejó crucificar a su hijo? Tampoco hay respuesta. ¿Por qué Dios dejó crucificar a su hijo? Tampoco hay respuesta. El Papa dijo que no hay respuesta a por qué Dios dejó crucificar a su hijo. No hay respuesta. Sí, hay una, porque hay mucho amor. Y detrás de un huracán, detrás de una cruz, siempre está el amor de Dios. Luego dice que sí, hay una respuesta, que hay mucho amor. Pero yo me pregunto, acá hay muchas cosas para analizar, para preguntarnos, cosas muy extrañas en estas declaraciones del Papa. ¿Pudo haber tenido una amnesia teológica el Papa en ese momento? ¿Qué le pudo haber pasado? Es increíble que esta persona haya dicho eso. Cualquiera que conozca un poco de la Biblia debe estar realmente sorprendido. ¿Cómo puede el Papa decir que no hay explicación teológica ni lógica para la muerte de Cristo? Eso es algo que hasta un monaguillo lo debe poder explicar en una clase de catecismo. Para lo que realmente no hay explicación es para lo que él dijo. Para empezar, el mismo Jesucristo dijo que era necesario que él sea muerto. En reiteradas ocasiones, Jesús les anunció a sus discípulos que era necesario que él sea muerto y sea crucificado. Francisco, ¿cómo usted no sabe que Jesús dijo que era necesario que él sea muerto? Estoy seguro que cualquier sacerdote sabe y estudió que en el Antiguo Testamento está escrito que Jesús iba a morir. El capítulo de Isaías 53 da prácticamente una descripción completa de todo el proceso como Jesucristo es apresado, es puesto en la cárcel, es castigado y luego es asesinado. En este capítulo se explica cómo Jesucristo sufre por nosotros, sufre por nuestros pecados y nuestras rebeliones y pone su vida para nuestra salvación. ¿Por qué Dios dejó crucificar a su hijo? Tampoco hay respuesta. Parece que es necesario que el Papa Francisco tome unas clases de catecismo, que alguien le enseñe un poco la Biblia sería todavía mejor. Parece que el Papa Francisco no tiene la menor idea del concepto de redención, porque gracias al sacrificio y la muerte de Jesús tenemos redención por su sangre. Papa Francisco, lea por favor un poco la Biblia, estudie, obteniendo con ese sacrificio redención eterna para nosotros, por el precio de su propia sangre. ¿Por qué Dios dejó crucificar a su hijo? Tampoco hay respuesta. Así que por favor, que alguien le compre y le regale una Biblia al Papa Francisco para que la lea. Lo que es incomprensible es que el Papa elija al hecho de que Jesús muriera en la cruz como algo que no tenga explicación teológica. Y aunque después de haber asegurado que no había explicación, después de un rato diga, hay una, el amor. El error es grandísimo porque no hay una sola explicación por el sacrificio
permitido por Dios de su Hijo. No hay una sola explicación, no hay una, como dice el Papa. Hay muchas, hay muchas. Sí, hay una, porque hay mucho amor. El líder de la Iglesia Católica Romana, para llegar a ese lugar, tiene que tener preparación, tiene que tener seguridad en sus declaraciones, en su conocimiento. No puede contradecirse tan rápidamente, decir que no existe explicación teológica, después decir hay una, cuando en realidad no hay una, hay muchas razones que la palabra explica. Y para seguir sumando explicaciones teológicas que el Papa dice que no hay, el apóstol Pablo enseñó que nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. También el apóstol Pablo enseñó que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Y también despojó a los principados y potestades contrarias a nosotros, triunfando sobre ellos en la cruz. Todas estas son razones teológicas de la muerte del Hijo de Dios. Parece que es necesario que el Papa Francisco tome unas clases de catecismo, que alguien le enseñe un poco la Biblia sería todavía mejor. Así que por favor, que alguien le compre y le regale una Biblia al Papa Francisco para que la lea, para que no ande dando vergüenza en televisión y demostrando ignorancia extrema, inexplicable, porque estos son conceptos básicos que me imagino hasta en cualquier texto de catecismo están explicados. Las razones del sacrificio de Jesucristo. Estoy seguro que todas estas cosas, que esto lo explican en las clases de catecismo que le dan a los chicos en la Iglesia Católica Romana. ¿Pudo haber tenido una amnesia teológica el Papa en ese momento? ¿Qué le pudo haber pasado?